¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a Enlaces Católicos, la paz de Dios. Hablemos hoy sobre los niños. Es un ser humano tan importante y tan hermoso que Dios ha creado y ha enviado como regalo, bendición a cada familia. A los que no pueden tener hijos, les ha dado el amor pleno para desarrollarlo y entregarlo a aquellos niños que no tienen quien les dé amor. Y ninguno de nosotros deberíamos sentirnos mal porque de una manera u otra Dios nos permite dar ese amor a aquel pequeño, a aquel niño o niña que Dios pone en nuestras vidas, ya sea propio o ajeno. Pero ¿quién es un niño? Un niño es un ser humano que, aunque no ha alcanzado la pubertad, y en su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño, desde que es un lactante recién nacido hasta la preadolescencia, pasando por la etapa de la infancia o bebé y la niñez media. Ya poniéndolo en el desarrollo de la orden fisiológica, comienza con la lactancia al nacer hasta el año 1. La primera infancia es desde el primer año a los 6 años. La niñez es del año 6 al 13. La preadolescencia es de los 13 años a los 15. La adolescencia es de los 15 hasta la mayoría de edad. Pero, ¿qué dice Dios acerca de los niños? Dios mismo quiso venir al mundo en un bebé. En ese bebé que nació en el pesebre. Indefenso, humilde, pequeño, queriendo que el mundo entero le amara, lo cuidara, lo alimentara, para después Él amarnos, cuidarnos, alimentarnos, sanarnos y darnos la salvación con su propia vida. Dios no quiso presentarse ante el mundo en figura adulta, madura y consciente de todas las cosas como un adulto independiente. ¿Por qué escogió venir al mundo con la concepción como todos los seres humanos, con esa pequeñez, esa fragilidad? Dios sabe que en la niñez hay mucha esencia muy especial que le llama la atención al corazón. Los niños son un valor muy grande ante los ojos de Dios. Los niños son esperanza y son bendiciones. Marcos 10, 13 al 16 nos dice: algunas personas presentaron sus niños a Jesús para que Él los tocara, y los discípulos reprendieron a esa gente. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impiden? El reino de Dios es para los que se parecen a los niños. Y les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús los abraza y luego ponía sus manos sobre ellos para bendecirlos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí hay un punto muy importante. Jesucristo, a pesar de no tener hijos propios, Él abre todas las riquezas de su corazón. Él se maravilla del misterio de una vida que empieza en una edad temprana, una vida llena de esperanzas, y descubre la semejanza con el Padre en esos niños desconocidos. Jesús, que nos llama a esperar, ¿cómo podría olvidar que los niños también son nuestra esperanza? Y Él también nos exhorta a que si queremos recibir el reino de Dios, debemos de recibirlo siendo como uno de esos pequeños. ¿Por qué nos dice como uno de esos pequeños? Porque necesitamos dejar atrás, olvidar nuestras propias sabidurías, nuestras propias amarguras, de nuestras experiencias pasadas, para empezar una nueva vida con grandes esperanzas. Como ya sabemos que los niños pueden estar enojados por un momento, pero al rato se les olvida y ya vuelven a andar jugando contentos unos con otros, de la mano, corriendo, sonriendo. Los adultos somos todo lo contrario. Los adultos nos enojamos
por cosas que no tienen importancia a veces, porque tenemos muy alto nuestro ego, tenemos muy alto nuestro autoestima, a veces demasiado, que diría yo, narcisista, y no nos pueden decir algo porque reaccionamos inmediatamente con venganza o con enojo, contestando una palabra con otra. Y a veces nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nos cuesta trabajo reconciliarnos, pedir disculpas. Sin embargo, los niños, ellos no guardan en su corazón rencor alguno. Ellos no guardan en su corazón cosas superficiales, porque su corazón está tan libre que no tiene espacio para la esclavitud de los apegos. Ellos viven al día y el mañana se lo dejan a Dios. Disfrutan el poder respirar, el poder comer, el tener una mesa con un alimento listo para ellos, el tener una cama donde recostarse, el tener el ambiente necesario para ellos poder explorar su imaginación, y aunque no tengan bienes materiales, ellos son felices porque su imaginación va más allá, que crea sus propios juegos, sus propios juguetes, sus propias maneras de distraerse y de pasarse la vida felices, agradables, positivos, no como los adultos. Estamos en un encierro y se nos acaba el mundo, se nos acaba el trabajo y el mundo se cierra. Tenemos una enfermedad y no hallamos ni qué hacer y empezamos a renegar, a veces a implorar y a hacer cosas que no acostumbrábamos a hacer. Estamos con la vida nomás al pendiente de que nada de nuestro alrededor se descomponga, porque entonces sí, ya nosotros no sabemos funcionar. Vivimos nuestra vida tan deprisa que no nos detenemos un momento para pensar que hay alguien que espera que te desocupes para que lo escuches. Alguien que está esperando que dejes de hacer lo que estás haciendo para que te pongas a jugar y te comportes como un pequeño como ellos. Los hijos son prestados y dura muy poco ese tiempo de préstamo, pero en ese periodo de tiempo los padres de familia tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de guiar a esos hijos al camino de Dios, regresárselos a Dios mejor como nos los mandó, porque esos hijos fueron la manera en que Dios nos manifestó su amor, en la manera que el Señor quiso purificar nuestras almas y enseñarnos a ser mejores seres humanos, enseñarnos a ser personas de corazón paciente, unas personas que desarrollaran al potencial máximo el amor. El niño es un ser muy importante en el núcleo familiar, porque el niño o la niña, los pequeños en el hogar, son nuestros mejores maestros. Ellos nos enseñan a tener paciencia, nos hacen descubrir un amor diferente del cual jamás habíamos experimentado, un amor especial, y desarrollarlo para entregarlo con mucha alegría hacia esos pequeños. Los niños nos sacan de nuestro aburrimiento, nos levantan cuando estamos decaídos. Cuando no tenemos deseos de seguir viviendo, esa luz que está en tu hogar es la que te levanta. Cuando estás acostado, deprimido, llega ese pequeño y te dice: tengo hambre. Mamá, levántate, mira, ya amaneció. Mira el sol, mira el día. Esos niños son un auxilio en momentos de crisis para cualquier padre de familia. Los hijos son el motor que te lleva para seguir luchando, para seguir adelante, para no dejarte vencer, para buscar la luz en momentos de tinieblas, en momentos de crisis. Los niños son increíblemente positivos. Ellos no miran la maldad, ellos no miran el punto negativo de las cosas. Ellos viven en su mundo y quieren que los adultos entremos en el mundo de ellos, aunque a veces hay adultos que se comportan como niños cuando deberían de comportarse como adultos. Y también hemos visto muchos niños que se comportan y parecen ser adultos porque se les ha impuesto un comportamiento muy estrictamente superior a la etapa de su vida.
Cuando quieres que un niño desarrolle o haga cosas como un adulto, no le estás dejando vivir su propia etapa de su infancia. Cuando un adulto no madura y quiere seguir siendo niño de una manera irresponsable, es parte de su deseo de no superarse, de su falta de interés en luchar por la vida, y muchas veces se aprovecha el adulto para aparentar que es muy inmaduro y que está incapacitado para ciertas cosas. Por eso es importante que en nuestros hogares sepamos guiar a esos hijos que tenemos la obligación de reprenderlos y de premiarlos según la situación. Ciertamente que los niños son de Dios, pero hay que quitarles lo que no es de Dios, y eso nos corresponde a los padres de familia. Hay dos tipos de infancia, la infancia positiva y la infancia negativa, que vive el niño según el ambiente y las personas con las que ha convivido. La infancia positiva es ideal, o sea, es felicidad, y simboliza la inocencia, la pureza, la esperanza, la vulnerabilidad, según está representada. Como sabemos que los niños son inocentes y los adultos somos los que influenciamos negativamente en su comportamiento. Por eso se dice que los niños son como unas esponjitas, absorben todo. Los niños se llenan de lo que los padres de familia los llenen o las personas que los rodean. Y la infancia negativa es la infancia que justifica la necesidad de corregir la maldad o rebeldía inherente a la infancia. Por ejemplo, cuando exigimos a los niños que se comporten o hagan cosas porque quizá avergüencen a los padres. Por ejemplo, cuando los niños lloran, especialmente los hombrecitos, muchas veces la cultura es tan erróneamente practicada y les dicen a los niños, los hombres no lloran. Entonces ahí entra un bloqueo traumático en la edad corta donde lo marca para toda su vida. Y el día de mañana, en su etapa de adultos, son hombres frustrados que no saben expresar sus sentimientos. Son personas que no duran mucho en sus relaciones amorosas o en matrimonios, en familia, porque no saben expresar sus sentimientos o no dejan que sus sentimientos o emociones se desarrollen al máximo por el temor de que la gente piense que ellos no deben de llorar, que porque son hombres no deben de abrazar a sus hijos o decirles que los aman. Esa es una cultura que lleva a la muerte de manera indirecta o directa, como sea que se le llame, no debería de ser permitida en los hogares. O cuando a un pequeño le sucede algo y lo hace sentir muy, muy triste y llora y se aflige de una manera muy fuerte. Por ejemplo, si se le muere alguna mascota, algún pajarito, algún animalito que quería mucho. Entonces, a veces los papás o los adultos que los rodean dicen, oh, eso es una niñería, eso no tiene importancia. Eso es una manera muy cruel de desarrollar una infancia negativa en los niños. Los adultos tenemos mucha influencia sobre los pequeños y deberíamos de tener cuidado con la autoridad y la influencia que desarrollamos ante estos pequeños. Una señora muy adulta en mi trabajo un día me dijo llorando, me recuerdo cuando era niña, iba a la casa de mi amiga y mi amiguita me regaló una paleta que su mamá tenía en la mesa. Entonces me la estaba saboreando y cuando viene la mamá y me mira con la paleta y me regaña a la niña y me la saca de mi boca. Y empezó esa señora a romper en llanto porque esa memoria, ese recuerdo le causaba daño, aún a pesar de que ella era ya abuela, y todavía ese recuerdo la dejó herida para toda su vida. Ese es un ejemplo
de cuánto daño les podemos causar los adultos a estos pequeños, sin incluir siquiera los traumas de abuso infantil físico, psicológico, emocional o muchas maneras que nosotros destruimos la infancia y la inocencia de los niños. Cuando María Sima dice que las almas benditas del purgatorio le revelaron que si no fuera por la inocencia de los niños que todavía existe, el mundo no pudiera seguir sosteniéndose. Imagínense el valor ante Dios de las criaturas inocentes, de esos pequeños que tenemos en nuestros hogares. Este es un día muy especial que está celebrando en el mundo el Día del Niño. Ese niño, esa niña que tú conoces, regálale un abrazo, hazle sentir que es importante, donde quiera que esté, en cualquier momento del año. No tiene que ser precisamente en el Día de los Niños, pero hay que tener en cuenta, considerando que son una joya muy valiosa en nuestros hogares, en nuestras escuelas, son el futuro del mañana y son el motor que seguirá llevando el mundo. Porque la palabra de Dios dice que esos hijos son como las flechas disparadas de nuestras manos. Llegarán tan alto según como nuestras manos los disparen. Eso quiere decir que el mañana será brillante si hay niños que son inocentes, que son bien cuidados, que no son maltratados, que son valorados y se les permite su libertad de expresión según sea necesario. Cuidemos a esos pequeños porque al hacerlo a ellos, lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo también. Y antes de despedirme, me gustaría decir los derechos de los niños. Aunque muchas personas no lo sepan, los niños tienen derechos. El derecho número 1 del niño es el derecho a la vida, derecho a poder vivir, el derecho a la salud, el derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la alimentación, a la educación, el derecho al agua. Hermano, disfrutemos a estos pequeños antes de que se nos vayan de nuestras manos y que cuando tengan alas para volar propiamente por ellos, sea que dejen el hogar con una satisfacción de que les diste todo el amor, les diste lo mejor de ti y ahora están en las manos de Dios tratando de vivir una vida independiente adulta. Bendecirlos y nunca dejar de decirles cuánto les amas. El Señor te bendiga, hermano, hermana de Enlaces Católicos. Hasta la próxima predicación en el amor de Cristo. Su hermana Marina Castro.